Vamos a hablar de derechos humanos, dignidad humana, privacidad y confidencialidad. En ocasiones resulta complejo hablar en el ámbito médico del derecho porque se entiende como una disciplina totalmente aparte e incluso en ocasiones obstáculo para algunas acciones en el campo de la medicina o para la actuación de los médicos en la atención médica. Sin embargo, aunque en apariencia ambas son disciplinas muy diferentes y distantes entre sí, en la realidad son muy cercanas y tienen muchos aspectos en los que se asemejan. Podríamos señalar algunos entre los más relevantes. Yo creo que ambos trabajan o intervienen sobre bienes fundamentales y prioritarios para la vida de las personas, como son, en el caso de la medicina, la vida y la salud, la integridad de las personas, la posibilidad de su desarrollo psicoemocional. Y por el lado del derecho está, por supuesto, la convivencia social, el ordenar esta convivencia social y la seguridad y la libertad. Como vemos, todos son bienes de gran relevancia. Las dos disciplinas atienden de manera fundamental el interés de las personas, el bienestar de las personas, aunque sea desde aspectos diferentes. Otra característica de ambas disciplinas que las unifica o que las hace muy cercanas es que en ambos casos se requiere de la prevención para poder evitar o aminorar posibles daños en el futuro. Es evidente la necesidad, por ejemplo, de la medicina preventiva. La conservación de la salud depende en gran medida de detectar a tiempo los posibles daños en la salud o la gestación de enfermedades antes de que éstas se presenten y se desarrollen de manera importante y causando daño en las personas. Bueno, en el caso del derecho sucede lo mismo. Las personas, aunque en ocasiones no lo sepan o no sean conscientes de ello, en su vida cotidiana realizan cantidad de relaciones jurídicas, o sea, actos que están relacionados o que están regulados por normas jurídicas. En ambos casos, si no se hace una labor preventiva, si no se acude al especialista, al profesional, tanto de medicina como en el caso del derecho, previamente y con el tiempo suficiente para prever los posibles daños o los posibles errores que se pudieran cometer, pues entonces cuando estos se producen son mucho más graves. Un tercer aspecto en el que ambas disciplinas tienen una gran cercanía es que ambas tocan temas muy técnicos que difícilmente son comprensibles para la población en general, para quienes no están formados, no tienen una capacitación en estas materias. El lenguaje mismo, tanto en el campo de la medicina como en el campo del derecho, son un obstáculo en la relación con el resto de las personas. Cuando un médico está frente a un paciente, tiene que adecuar su lenguaje a la posibilidad de comprensión del paciente, incluso dependiendo de su conocimiento, de su nivel cultural, de su capacidad de comprensión. Y esto es muy importante, especialmente en el manejo de la información que vamos a ver más adelante. En el caso del derecho sucede lo mismo. El lenguaje jurídico técnico difícilmente es comprensible en sus consecuencias, en sus alcances, por la mayoría de la sociedad. Entonces, igualmente el abogado, cuando está atendiendo, dando consulta jurídica a una persona, tiene que adecuar el lenguaje para el lenguaje común, el que utilizamos todos cotidianamente, para que lo que está diciendo sea comprensible para las personas. Es verdad que también ahí tenemos la tentación, ambos profesionistas, de mantener nuestro lenguaje a nivel técnico. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque evitamos cometer errores al tratar de llevar este lenguaje o interpretarlo en un sentido que sea más claro para las personas, pero es importante esa adecuación. Un último aspecto que tocaríamos es que también
como sucede en el campo de la medicina, donde en la atención médica específicamente, donde el paciente tiende con mucha facilidad a abandonarse en las manos del médico. ¿Por qué? Bueno, pues porque confía en sus conocimientos, porque tiene la esperanza de que sea el médico quien le solucione sus problemas de salud, quien evite el sufrimiento que está teniendo o quien lo disminuya, por lo menos. Y esto nos da origen al conocido como paternalismo, a estas conductas paternalistas donde el médico resuelve en nombre del paciente o resuelve sobre la voluntad del paciente sin muchas veces obtener realmente su consentimiento, su voluntad, porque en ocasiones ni siquiera ha comprendido el problema que tiene o el tipo de tratamiento que tiene que recibir, y el médico resuelve en beneficio del paciente con esa actitud paternalista. Y el paciente muchas veces, hay que reconocerlo, se siente cómodo ante esa actitud del médico. En ocasiones incluso el paciente prefiere no enterarse completamente de lo que está sucediendo en torno de su salud, sobre los tratamientos que se le van a hacer, porque le cuesta enfrentar esa realidad, le cuesta enfrentar los problemas de salud y prefiere que sea el médico, el experto que lo haga. Bueno, en el campo del derecho pasa también exactamente lo mismo. Al ser difícil para las personas comprender muchas veces los procesos jurídicos, al comprender los pasos que se tienen que dar, igualmente se abandonan en manos del abogado para que sea este el que resuelva. Y también en el caso de los abogados se puede dar esa actitud paternalista. Por poner un ejemplo, difícilmente se le puede hacer entender a una persona ante un proceso que lo importante no es solo tener la razón, no es solo que él esté actuando con la verdad, sino que lo que necesita es poder probar su razón, y que cuando se va a enfrentar en un proceso ante un juez, lo que tiene que hacer es probarle al juez que él tiene la razón, y que su contraparte seguramente intentará hacer lo mismo, a veces con trampas, a veces adquiriendo pruebas o consiguiendo pruebas que sean ilegales, con testimonios falsos, pero que la persona que está ante esta situación entienda que no importa que tenga la verdad, que sea verdad lo que está afirmando, sino que lo que importa es que lo pruebe ante el juez. Es muy difícil hacérselos entender. Y entonces yo creo que es este otro punto de coincidencia donde se puede dar ese paternalismo en ambas profesiones. Ahora bien, el derecho es una disciplina de carácter moral. Tiene un vínculo estrechísimo con la ética, con la moral. ¿Por qué? Porque lo que pretende el derecho es realizar valores que son importantes en la sociedad, valores que son vigentes, que forman o constituyen lo que conocemos como moral social o lo que denominamos como moral social, y trata de que estos valores se realicen en la vida social. Evidentemente no todos los valores, sino solo aquellos que sean de especial relevancia para el desarrollo de una sana convivencia en las sociedades. Y al tener esa especial relevancia como sociedades, consideramos que es necesario que se utilice el derecho, que puede imponer a la sociedad como un medio de institucionalización de esos valores en la convivencia social. Es evidentemente que el derecho en estas circunstancias tiene que pasar por una vida democrática. La manera de producir las normas de forma correcta es pasando por el filtro de la democracia. En los estados modernos, la única forma correcta de producir normas jurídicas es la vía de la democracia. Y esto, evidentemente, tiene una coincidencia muy clara con esa idea de una moral social o de unos valores vigentes en la sociedad. Evidentemente hay otras formas de entender el derecho, o ha habido otras formas de entender el derecho a lo largo de la historia. Por ejemplo,
verlo simplemente como un medio de control de la sociedad, de quienes tienen el poder y utilizan el derecho, utilizan las normas jurídicas para imponer determinadas conductas en la sociedad. Esto evidentemente en el Estado moderno no es de ninguna manera aceptable, en los estados democráticos contemporáneos no es de ninguna manera aceptable. Bueno, la medicina, si bien no es una ciencia moral, no es una disciplina moral, como ciencia, como conocimiento y como práctica, la medicina implica una alta actitud moral por parte de quienes la practican. ¿Por qué? Pues porque su práctica busca esencialmente el bien. Busca esencialmente el hacer el bien al paciente, el hacer el bien a las personas, el hacer el bien a una sociedad, si estamos hablando incluso de salud pública. Un bien vinculado con el tema de la salud, un bien vinculado con el correcto funcionamiento físico y psicológico de las personas. Entonces, aquí también encontramos que, aunque parecieran disciplinas muy dispares, en los hechos tienen grandes puntos de conexión. A esto hay que agregar que el derecho regula de manera muy importante no solo la práctica de la medicina, sino la práctica de la mayoría de las profesiones. La mayoría de las profesiones tienen, o por lo menos las que son importantes en la vida cotidiana de las personas, las que afectan y tocan valores importantes para las personas, están sujetas a una regulación jurídica. La actuación de los profesionales en esos campos están sujetos a regulación jurídica. Esto en ocasiones se vuelve complejo de entender en el caso de la medicina para los médicos, o en el caso de otras disciplinas, por ejemplo arquitectos, ingenieros, por la regulación que sufren o que reciben en su actuar profesional cotidiano. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende que las disciplinas en su práctica cotidiana lo que hacen es aplicar el conocimiento que tienen, pero la realidad es que esa práctica cotidiana puede afectar valores de las personas, y cuando la experiencia social nos ha mostrado que hay una forma segura, una forma adecuada, una forma correcta de ejercer esas profesiones, pues entonces se establece como una obligación esa forma segura de ejercerlas. Pero también se establece, y también el derecho regula, esa actitud ética que tienen que tener esos profesionistas. En el caso de la medicina, bueno, pues el médico, por ejemplo, no puede abandonar al paciente. Habrá quien diga, es que los médicos no abandonan a los pacientes. Bueno, pero para evitarlo, porque es un grave daño social y un grave daño a las personas cuando un paciente es abandonado por su médico, bueno, pues se regula jurídicamente esa que es una actitud ética, una exigencia moral del actuar profesional del médico, está regulada jurídicamente para evitar que se presente por la relevancia y la importancia que tiene. Lo mismo incluso en prácticas muy concretas. Hay hoy día, gracias al desarrollo que las sociedades modernas tienen de normas mucho más detalladas y mucho más específicas, en el caso mexicano, las normas oficiales mexicanas o las guías que se establecen para determinados procedimientos médicos, bueno, se establece una regulación jurídica a la forma en que se deben realizar esos procedimientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha establecido desde la propia medicina que esa es la forma correcta de realizarlos. Normalmente esas normas no las realizan evidentemente abogados, no las realizan profesionistas ajenos al mundo de la medicina, sino que por el contrario, fundamentalmente quienes participan en la realización de esas normas son los especialistas en esos campos, es decir, los que elaboran las normas oficiales mexicanas en el campo de la salud son normalmente médicos, asistidos a lo mejor para la parte técnica de la construcción de las normas por un abogado, pero el contenido, lo que debe estar en esas normas
como deber jurídico, para imponerlo como deber jurídico, lo definen los propios médicos con sus conocimientos y con su práctica profesional. Pasemos ahora al tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son esencialmente un instrumento jurídico para tutelar, para proteger la dignidad de las personas frente al poder y frente a la autoridad. Se originan, o su origen lo encontramos con el surgimiento del Estado moderno, es decir, fundado en el pensamiento liberal, dado que hasta ese momento de la historia, hablamos de fines del siglo XVIII, la estructura social, las estructuras sociales de los países en todo el mundo estaba construida para el funcionamiento del poder. Bueno, el pensamiento liberal, su planteamiento esencial es liberar a las personas del poder. Y la forma de liberarlas era construir una nueva estructura jurídico-política de las sociedades, de manera que las sociedades ahora sirvan a las personas, o las estructuras jurídico-políticas sean para servir a las personas y no para servir al poder. Ahí surgen los derechos humanos con otro conjunto de instituciones, por ejemplo, la conversión de la soberanía, de ese poder absoluto, de ese poder máximo dentro del Estado, que, por ejemplo, en el modelo de Estado anterior, en el absolutismo, se atribuía al soberano, al rey absolutista, al soberano absolutista. Bueno, pues con la modificación y el surgimiento de este Estado moderno, la soberanía pasa a convertirse en soberanía popular. Es decir, en el ámbito general y social se le da el poder y se le reconocen las competencias al pueblo, a la sociedad. Ya el poder no es originario del gobernante, sino el poder es originario del pueblo. Así lo establece nuestra Constitución y lo establecen pues, desde el principio la inmensa mayoría de las constituciones del mundo, donde dice, nuestra Constitución literalmente señala, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Bueno, eso en el ámbito general de la sociedad, el poder reconocido al pueblo. Y en el ámbito individual, lo que se hizo, o lo que planteó el liberalismo, es basados en la teoría del contrato social, o sea, esta idea de que hubo un momento de la historia en que ante el caos, que el estado de naturaleza, sin Estado, sin derecho, generaba en la sociedad vivía en un caos permanente, en una inestabilidad constante y permanente. Para solucionar eso, entonces, la idea es que firmamos un contrato social, un pacto social, todos los ciudadanos, donde enajenamos nuestras libertades naturales, nuestras capacidades de autonomía naturales, pero a cambio de eso recibimos libertades jurídicas y derechos. Con el pacto social se crea el Estado, con el pacto social se crea la autoridad que va a aplicar precisamente el derecho que va a surgir de ese Estado. La finalidad esencial del Estado surgido de ese pacto, y así nos lo dice el artículo 2 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, literalmente dice, la finalidad de toda asociación política es la garantía de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Es decir, desarrollamos un Estado donde el poder es de los ciudadanos, el poder es de la sociedad, pero el Estado sirve, o su función esencial va a ser y debe ser el garantizarnos y proteger a cada uno de nosotros nuestros derechos. Esa es la gran vuelta que se da hace poco más de 200 años a la historia de la humanidad, donde los estados, las estructuras jurídico-políticas pasan a ser de estructuras basadas en la idea de poder, en construir estructuras
para mantener el poder, pensando que ese poder servía para que la gente pudiera vivir organizadamente en sociedades, a pasar a una visión donde el eje y el centro son las personas, son los individuos concretos. Bueno, ahí la idea esencial es proteger la dignidad de las personas. Y tenemos que entender ahí, primero, cuál es la visión que le vamos a dar a esta dignidad. La dignidad la tenemos que entender como el trato que las personas merecen en su condición de personas, en su condición de seres humanos. Es decir, la dignidad lo único que hace es señalarnos qué cosas son valiosas para que los individuos vivamos y convivamos unos con otros. Y esas cosas que son valiosas, que son, yo diría, incluso indispensables para ser tratadas como personas. Por eso incluso los derechos humanos también se utiliza un sinónimo que es el de derechos fundamentales de la persona humana. ¿Qué quiere decir? Que son fundamentales para la persona, para que la persona sea tratada como persona, como ser humano. A partir de este momento, los seres humanos, en principio, debemos ser tratados de una determinada manera. Debemos ser respetados por la autoridad, pero también por el resto de los ciudadanos, por quienes convivimos cotidianamente, respetando nuestras condiciones, nuestra condición de persona, nuestra naturaleza y aquellas cosas que son valiosas para nosotros. Bueno, los derechos humanos surgieron así para proteger eso. Su finalidad, esencialmente, en el momento que se desarrollan o se plantean los derechos humanos de forma originaria, es precisamente proteger esa dignidad, primero señalando o mostrando aquellas cosas que son valiosas y que son importantes para las personas. Y en segundo lugar, poniendo freno a la acción que la autoridad puede realizar en relación con las personas. Así, estos primeros derechos son casi todos los primeros derechos que se establecieron en lo que se conoce como una primera generación de derechos humanos. Son casi todos ellos derechos que sirven para frenar la acción de la autoridad respecto de los individuos. Y así está el respeto a todas las libertades, donde el Estado tiene que mantenerse al margen, debe dejar que las personas actúen libre y autónomamente en temas tan importantes como la circulación. Se prohíbe la libertad individual, se prohíbe detener a las personas de forma arbitraria, no se puede detener a alguien salvo que exista una causa jurídica que provoque que se le pueda privar de su libertad. Pero después vienen libertades tan importantes como la libertad de pensamiento, la libertad de expresar ese pensamiento, la libertad de creencias, la libertad de religión, la libertad de circulación. Muchas de ellas las vivimos cotidianamente y ni siquiera captamos o entendemos su importancia o su relevancia. Pero las notamos cuando empezamos a sufrir la represión o la ausencia de ellas y la acción del Estado para evitar que podamos ejercerlas. Pasa, por ejemplo, como vemos cuando se impide que las personas puedan transitar libremente de un país a otro, que las personas puedan salir de su país, que las personas puedan creer en una religión o en otra libremente, la que ellos prefieran o no creer. Ahí es cuando empezamos a valorar esas libertades. A veces no las valoramos cuando las tenemos. Se tutela ahí también, por ejemplo, la propiedad privada. Esa capacidad natural que los seres humanos tenemos de apropiarnos de cosas, de hacer nuestras cosas, incluso yo diría, nos apropiamos hasta de las gentes con las que convivimos, las personas con las que convivimos, de alguna manera, en la relación cotidiana que tenemos, hacemos un acto de apropiación. No solo nos apropiamos de bienes, también nos apropiamos de espacios sociales. Entonces, esa capacidad de apropiación se refleja, entre otras cosas, en la propiedad.
se establecen cosas tan importantes como algo que vamos a tocar ahora, hacia el final, la privacidad de las personas. Se establece, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. El domicilio de las personas no se puede violar, es su espacio íntimo, su espacio de privacidad, su espacio donde tiene seguridad, donde desarrolla su vida familiar, donde se siente hasta psicológicamente seguro. El primer documento constitucional que se elaboró en México y después se estableció también en los sentimientos de la nación elaborados por Morelos, pero el primero fueron los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, se establecía que a cada quien se le tenga en su casa como en un asilo sagrado. Es decir, hay que preservarle a las personas ese espacio de privacidad, ese espacio donde nuestra libertad, nuestra autonomía, hace que nosotros mostremos a los demás lo que queremos mostrar, pero debemos ser respetados cuando queremos conservar cosas para nosotros. Incluso necesitamos para nuestro desarrollo de nuestra vida personal ese poder desarrollar y ese poder tener ese ámbito de privacidad. Bueno, estos derechos consagrados originariamente en la Declaración Francesa que decíamos de 1789, en las primeras enmiendas a la Constitución Americana, o sea, todo fines del siglo XVIII, se va a plasmar finalmente en todas las constituciones que van a surgir. Las constituciones también son un modelo, un instrumento, un invento del Estado liberal, una forma de construir el sistema jurídico a partir del Estado liberal. No existían antes, no existieron en la antigüedad, no existieron en la época medieval, no existieron en la época del feudalismo. Las constituciones son un instrumento jurídico del Estado moderno, y todas las constituciones que vinieron surgiendo posteriormente, todas empezaron a incluir estos derechos humanos como un medio de protección de la dignidad de las personas. Y así se fueron extendiendo los catálogos de derechos humanos en las constituciones a lo largo de todo el siglo XIX y, por supuesto, del siglo XX. Con un apunte muy importante: inicialmente los derechos humanos eran concebidos o se entendían como un tema que surgía de la relación de los gobiernos con sus gobernados, o sea, de los ciudadanos con las autoridades de sus gobiernos. Bueno, pues llega un momento de la historia en que estos derechos humanos van a salir del ámbito interno de los estados para convertirse en un tema internacional. Esto sucede fundamentalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los derechos humanos son violentados de manera brutal en la guerra, y especialmente para los prisioneros de guerra, el holocausto nazi, la brutalidad y la barbaridad que se comete en los campos de concentración, donde sabemos que se hacen experimentos supuestamente científicos, médicos, que son brutales en contra de las personas, sin respeto ninguno a su condición de seres humanos. Podríamos señalar que experimentos o la forma en que fueron tratados los seres humanos para esos experimentos, entre comillas, queriendo hacerlos pasar por científicos, hoy día no sería aceptable ni siquiera para animales de laboratorio. Hoy día cuidamos más la manera en que tratamos a los animales de laboratorio, tenemos un deber ético para eso, que como se trató a los prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra en sí misma fue un acto brutal, la negación del derecho. Pensemos, se habla de entre 40 y 70 millones de personas muertas en la guerra. El mero acto, los meros actos que dieron fin a la guerra, la explosión de una bomba atómica sobre una ciudad, arrasando con cientos de miles de personas en segundos y dejando daños y secuelas para el futuro de esas personas y de sus descendientes y de quienes después fueran a vivir ahí, pues hace que el mundo
la humanidad se diera cuenta que esto no podía volver a suceder. Y entonces surge, en 1945, la idea de conformar una comunidad internacional bajo la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, desde su inicio, se plantea la necesidad de conformar valores comunes. La única forma de tener una comunidad es tener valores comunes. Y los valores comunes que los establece el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas son esencialmente la paz. Las Naciones Unidas se preocupan y su organización va a servir para mantener la paz y para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Este fue un paso crucial porque pocos años después de la creación de Naciones Unidas, después del trabajo intenso que realiza un Comité de Derechos Humanos que se crea en el seno de Naciones Unidas, se logra la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un documento que hoy día es obligado, aunque jurídicamente su naturaleza es de una declaración, es decir, no tiene el carácter de norma obligatoria, hoy día, por el uso y la importancia y la relevancia que tiene para la posibilidad de constitución y de funcionamiento de la comunidad internacional, se entiende como una norma obligatoria, como parte de lo que se conoce como el jus cogens internacional, o sea, el núcleo duro del derecho internacional, sin el cual no puede haber comunidad internacional y no puede haber derecho internacional. Entonces, esa Declaración Universal de Derechos Humanos no solo es obligatoria para todos los países del mundo que quieran integrarse a esta comunidad internacional, sino que de hecho es de universal aceptación. Es un documento que cuando se aprueba sin un solo voto en contra. Incluso países que por sus regímenes, por sus creencias particulares, por sus tradiciones, por su cultura, se oponían a algún derecho consagrado en la Carta, prefirieron abstenerse ante la importancia la declaración iba a implicar para la constitución de esta idea de comunidad universal, de idea universal. Y esto fue muy importante porque esa internacionalización de los derechos humanos los llevó a convertirse en el paradigma ético de las sociedades contemporáneas, impactando en todos los campos de la actividad humana, entre otros, por supuesto, en la práctica de la medicina y en la atención de la salud. Estos derechos, que son el núcleo ético duro del derecho, impactan a la vida social con tal peso que hoy se habla de que existen varias dimensiones de los derechos humanos. En primer lugar, una dimensión jurídica, que es de la que hemos estado hablando, donde se entiende como un instrumento jurídico que tutela y protege la dignidad de las personas, pero al mismo tiempo tiene una dimensión ética. Detrás de los derechos humanos, lo que tutelan los derechos humanos son valores. Hay una serie de bienes jurídicos, valores jurídicos, que son valores en general para las personas, que son bienes identificados desde una perspectiva ética: la libertad, la vida, la integridad de las personas. Todos estos son valores de carácter universal, no solo valores para el derecho, sino que tienen un carácter y un alcance universal. Por eso tienen esta naturaleza de paradigma ético de las sociedades contemporáneas. Hay incluso grandes autores como filósofos eticistas, como la doctora Juliana González Valenzuela de nuestra universidad, que en una de sus obras afirma que los derechos humanos son la ética del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ellos están comprendidos los valores éticos, los valores morales más importantes para las sociedades contemporáneas. Entonces, ese es el peso que adquieren los derechos humanos en esa dimensión ética.
Después hay una dimensión social. Es indudable que en la sociedad tienen peso e importancia los derechos humanos, que incluso hablamos todos de derechos humanos en ocasiones sin saber de qué estamos hablando. Pero entendemos ese sentido innato de justicia, de que hay cosas que son importantes para nosotros y que están protegidas y tuteladas por los derechos, es un sentido innato. No necesitamos que alguien venga a decirnos que tenemos libertad. Insisto, a veces la ejercemos sin darnos cuenta de la importancia que tiene, pero la libertad está ahí, es un valor esencial. Nuestra libertad de pensar, nuestra libertad de formar una familia, nuestra libertad de trabajar en lo que queramos, nuestra libertad de ejercer el comercio, nuestra libertad de estudiar lo que queramos, todas estas libertades que cotidianamente vemos, que cotidianamente vivimos, de casarnos o no casarnos, de tener 1, 2, 3, los hijos que queramos. O sea, todo este ámbito de ejercicio de nuestra libertad y la autonomía está tutelado en los derechos. Y por eso socialmente los derechos tienen un peso, por eso esa dimensión social. Y finalmente una dimensión política. Ya decíamos que el Estado moderno está concebido como un Estado cuya finalidad esencial, cuya finalidad central es proteger y tutelar, garantizar los derechos de las personas. Entonces, no pueden estar fuera de la política. De hecho, si nosotros vemos el discurso político de todos los políticos en el mundo, sea el gobierno del color que sea, todos usan y hablan constante y permanentemente del tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, como medio de protección de la dignidad, tienen especialmente relevancia cuando estamos o nos encontramos en situación de vulnerabilidad. Es decir, de que existe un riesgo por la circunstancia en que nos encontramos, por la situación en que nos encontramos, de no ser tratados como seres humanos. Existe riesgo de que se violenten nuestros derechos. Estos riesgos se presentan normalmente cuando estamos sometidos a otro ser humano, al poder de otro. Por ejemplo, un deber especial tenemos los padres con nuestros hijos, porque nuestros hijos están en una situación de vulnerabilidad absoluta respecto de la tutela de sus derechos. Si los padres no les garantizamos y defendemos sus derechos, pues ellos no los pueden defender por sí mismos. Situación especial de vulnerabilidad están, por ejemplo, quienes están presos en la cárcel, porque están sujetos al poder de quienes controlan, de quienes vigilan, de quienes mantienen el orden dentro de esa cárcel. Pero hay otras situaciones donde esa vulnerabilidad es más sutil, como por ejemplo, cuando nos ponemos en manos del médico, o cuando nos ponemos en manos de un abogado. Pero, hablando del caso del médico, cuando nos ponemos en manos del médico, ya decíamos, el médico en principio nos explicará lo que tenemos, nos ayudará a tomar decisiones para, junto con él, construir esa relación médico-paciente, abandonando de alguna forma ese paternalismo donde el médico no necesita explicarle al paciente, sino en la lógica de la lex artis médica actual, donde se entiende que el consentimiento libre e informado de las personas es fundamental en la práctica del ejercicio de la medicina, y no solo como parte de la lex artis, sino como una obligación jurídica ya establecida en las normas, en la Ley General de Salud, en distintos reglamentos, etc. Bueno, pues esa vulnerabilidad que tenemos ante el médico es por la asimetría que existe en la relación. El médico, evidentemente, en cuanto a conocimientos, capacidad de entender el problema que presenta el paciente, está por encima de él. El paciente se tiene que poner en sus manos. El paciente requiere el conocimiento del médico. El paternalismo, si se diera en este caso, es un obstáculo para la construcción de esa relación médico-paciente.
Por eso se han desarrollado distintos mecanismos que tienen su origen en ocasiones en el derecho o en ocasiones en la práctica médica, como decíamos, el consentimiento informado, que lo que buscan es un poco romper esa asimetría en las relaciones entre médico y paciente. Y aquí hay un tema que se han querido ver de repente a la medicina o la práctica de la medicina con el consentimiento informado como un medio de empoderar al paciente. Es verdad que empodera al paciente, pero también lo hace responsable, porque el paciente tiene que asumir el conocimiento que le va a transmitir el médico, tiene que asumir la información que le va a transmitir el médico y tiene que asumir la toma de decisiones. Ya la decisión no se la puede dejar al médico, tiene que asumirla él como una decisión propia, tomada en colaboración con el médico. Bueno, pues esa asimetría de relaciones hace que sea fácil el que podamos caer en vulnerabilidad respecto a la dignidad de las personas en el campo de la práctica y de la atención médica o atención de la salud, como en muchos otros campos en la vida cotidiana de las personas. Pasemos ahora al tema de la información del paciente. Decíamos, hay una parte importante de esta información que es la obligación que tiene el médico de informar al paciente. Y de alguna manera la obligación y derecho que tiene el paciente de recibir esa información, de acceder a esa información. Se habla, por ejemplo, por ahí de un derecho a no saber, que bueno, está basado en esa autonomía, en esa libertad que tenemos los seres humanos, pero esencialmente lo normal en las relaciones es que exista un intercambio de información, que el médico le entregue esa información al paciente y el paciente pueda con ello tomar sus decisiones. Pero hay un ámbito y un aspecto de la información médica, que también tenemos que cuidar y que tiene especial relevancia, que es el acceso del paciente a su información. Y el acceso del paciente a su información porque es suya, porque se refiere a su condición física, a su condición de salud, a las enfermedades que padece. Y esa información normalmente está en lo que conocemos como el expediente clínico o el expediente médico del paciente. Aquí ha habido históricamente un enfoque equivocado de esa información, pensando que el expediente clínico pertenece al médico o pertenece a la institución en la cual se ha atendido al paciente, cuando no es así. Se trata de información relevante para el paciente y la información pertenece al paciente. Decíamos, la información a la que debe acceder el paciente es la que está en el expediente clínico, en el expediente médico, y que es su propiedad, es referente a su condición física, a las enfermedades que padece, y es propiedad del paciente. Lo que no quiere decir que las instituciones, los médicos, no puedan conservar esa información en tanto es relevante también para ellos, porque intervinieron en el tratamiento, intervinieron en el diagnóstico, incluso hasta por beneficio y seguridad del paciente. Pero el paciente debe tener acceso libre, permanente, a ese expediente para los fines que desee, pero fundamentalmente para los fines de la protección de su salud. Ahora bien, ese expediente tiene otros valores, que es la confidencialidad o la privacidad de esa información. La información sobre la salud de las personas es información de las personas. Ellos, evidentemente, la revelan a sus médicos la conocen, es más, la descubren conjuntamente con ellos y ellos se la transmiten y se la aclaran al paciente. Pero la información sobre sus condiciones físicas, sobre sus condiciones de salud, sobre problemas físicos que pueda tener,
etcétera, es información del paciente, protegida por su privacidad, es el ámbito de su privacidad. Así como decíamos antes, la inviolabilidad del domicilio protege esa privacidad. Bueno, pues esta información que se refiere a algo tan íntimo como nuestra salud, nuestra condición física, o incluso hoy día con el avance de la tecnología y del conocimiento científico, por ejemplo en el ámbito de la genética, donde el diagnóstico genético nos puede dar conocimientos sobre nuestro físico que incluso van a presentarse en el futuro, posibilidad de enfermedades de base genética que están dentro de nosotros pero que se van a manifestar hasta muchos años después, o proclividad para padecer determinadas enfermedades o para sufrir determinados daños en nuestra salud. Bueno, pues todo eso es parte de nuestra privacidad. Debe estar protegido y debe estar tutelado. El manejo de esa información requiere, primero, la autorización del paciente. No se puede utilizar libremente la información del paciente, la información vinculada con la salud del paciente. Hay un caso muy famoso que es el de Henrietta Lacks, donde las células de un tumor canceroso de ella, hoy día es el famoso ELA, que son células, que son cadenas celulares que están vivas. Ella murió hace ya creo que más de 50 años, pero sus cadenas celulares, las cadenas vivas de su tumor, están vivas y se utilizan en todo el mundo. Se utilizan en laboratorios, gracias a ellos se han hecho muchos experimentos, mucha investigación científica en cáncer, pero incluso se hizo una película sobre el caso donde ella ni siquiera dio su autorización para que se usaran esas células. La información genética que hay en esas células, finalmente es información vinculada con ella. Su familia reclamaba porque no se les había dado ningún reconocimiento, porque hay laboratorios que han hecho grandes negocios con las medicinas producidas con base en la investigación en esas células, y su familia vivía en la pobreza. Hasta hace muy poco hubo un reconocimiento ya público a esa situación. ¿Por qué? Bueno, pues porque empezamos a entender, hasta hace muy poco tiempo, el peso que la información de salud tiene para las personas, el peso de la información biológica, genética que tenemos con nosotros mismos. Y el de las enfermedades, no se diga, va en esa línea y tiene ese peso. Lo que puede implicar para una persona que se conozca su condición de salud en lo social, en lo familiar, en las relaciones interpersonales, en la vida laboral, en la posibilidad de contratos, puede ser devastador para la vida de una persona. Cuando se trata de información que, por ser suya, quien debe decidir cuándo utiliza esa información, a quién la transmite, es la persona. Entonces, la privacidad, la intimidad de esta información debe estar tutelada. Es parte de esa dignidad, es parte de esa expresión de la dignidad de las personas, y por eso se habla del derecho a la privacidad de la información, del derecho a la intimidad, donde esencialmente se tutela la autonomía y la libertad de las personas para decidir con quién comparten esa información. Yo creo que con esto concluiríamos por hoy el tema de derechos humanos, dignidad y privacidad.